tercera de esta jornada de apertura. Vamos a hablar la temática, el complejo mapa del consumo masivo. Es otro de los concretamente compañeros de este foro. Digo esto porque en todos los foros en los que me ha tocado estar en Mar del Plata, como también en esta segunda oportunidad aquí en el City Center de Rosario, siempre está. Son los amigos de Sentia. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a su director. Estamos hablando de Osvaldo del Río. Osvaldo, con vos de la mano nos vamos a ir a almorzar. Así que sea lo mejor posible, de bendición. ¿Está todo ok con el micrófono? ¿Sí? A ver, chequemos eso. ¿Estamos bien? Impecable, caballero, permítame. Bienvenido al foro que también es su casa. Ahí está el aplauso para Osvaldo, vamos. Bueno, gracias. Somos los que estamos, pero suficiente. Calidad. Lo primero que les voy a decir, bueno, desde ya, gracias a Sergio por la invitación. Siempre está bueno. Esto no es como cualquier lugar donde uno va a presentar. Viene a hablar con amigos. Y la verdad que está muy bueno. Es el espíritu de esta jornada. Lo primero que ahora sí les tengo que decir es no maten al mensajero. Vamos a hablar un poquito del share of wallet, la capacidad de bolsillo de la gente, canales, precios y promociones y marcas. En un contexto complejo, ¿no? Sabíamos que no iba a ser un año fácil, venimos de un año de una pequeña recuperación, pero recordarán que antes, en 2024, la situación fue bastante compleja. Y en gran medida todo lo que estamos viendo en términos de consumo, parte se empieza a explicar con esto. Esto es INDEC, y lo que pueden ver arriba es, en azul, aquellos productos que son inelásticos, fundamentalmente los servicios en gran medida, y por otro lado los elásticos y los inelásticos. El consumo masivo, en amarillo, es lo que de alguna manera nos muestra, o el consumo como lo mide INDEC, que tiene más cosas que las que contemplan la canasta nuestra, muestra cómo ha perdido participación en la compra de la gente habitual. Y esto tiene que ver con todo lo que vimos atravesar en los últimos meses en términos de inflación e ingreso. Ahora, cuando hablamos de los canales, acá estamos hablando de los canales en su totalidad, está bueno recorrer la historia para entender el presente. Tomamos desde la presidencia de Macri, la que le siguió, que es la de Alberto Fernández, y lo que viene pasando ahora con Milei. Venimos de situaciones tan distintas que no podríamos esperar resultados tan diferentes como los que estamos viendo. Era un Estado empujando el consumo, hablo de fundamentalmente de lo anterior a Macri y lo posterior a Macri, un sostenimiento del poder adquisitivo forzado, anabólico, precios relativos totalmente desbalanceados, elecciones dentro del consumo, vuelvo ahí al periodo previo a Milei, el desequilibrio fiscal. Hoy muchas de las cosas que decía Melconian están bastante alineadas, algunas de las que vamos a ver aquí. Y esto tiene mucho que ver, especialmente en el 2023. Ustedes recuerdan que, siempre lo cuento y lo repaso, venimos de programas de precios que generaron un ruido y un lío enorme. Arrancamos inicialmente, si mal no recuerdo, con precios máximos, pasamos a precios cuidados 1, precios cuidados 2 y finalmente precios justos. Después vamos a hablar de precios específicamente, pero eso generó un lío importantísimo que todavía está generando algunas cuestiones. Cuando asume Milei entre noviembre del 2023 y aproximadamente marzo del 2024, se perdieron más de 30 puntos de poder adquisitivo, adicionales a lo que se habían perdido en el 2023. Porque independientemente que el consumo masivo venía positivo, los dos últimos años de Alberto Fernández, era un consumo que no recuperaba lo perdido en la anterior gestión. Se acaban los programas de precios, empieza a notarse la pérdida de volumen, se viene notando un consumo más racional. La gente piensa mucho en lo que va a hacer antes de hacerlo. Y hacia adelante, bueno, la recuperación del ingreso va a ser lenta. De hecho, en los últimos meses, perdido de nuevo.
La competencia por el gasto no es solamente entre competidores directos o competidores de categorías de productos que no sean competencia directa, es competir contra un montón de otros sectores que antes estaban postergados. Por ejemplo, electrodomésticos. Ahora vamos a ver que el súper viene de capa caída por segundo año consecutivo. Sin embargo, el año pasado el área de electrodomésticos terminó positiva y este año sigue estando positiva. Una relación de precios más equilibrada y alguna situación a tener en cuenta. Habló del bajo nivel de importación que todavía estamos notando en Melconian, pero son situaciones que tenemos que considerarlas, tanto eso como la marca propia, de lo que vamos a hablar después. Para entender dónde estamos parados en términos de canastas, 2% había sido el crecimiento del 2025 respecto del 2024. El 2024 rozó los 14 puntos de pérdida. En la gestión de Alberto Fernández tuvimos primero la pandemia y el segundo año posterior a la pandemia, que fueron negativos, y los últimos dos positivos, levemente positivos, 2 puntos. Por lo tanto, estamos lejísimos de lo que pasó mucho antes. Y si comparamos lo que pasó en el 2025 contra el 2023, así es la situación. 11,8% del total de las canastas y cada una de ellas negativas, algunas con mayor peso en esta caída que otras. Esto en verdad tenemos que considerarlo como un proceso. Por ahora es una larga coyuntura y que puede tomar más tiempo todavía. De alguna manera lo explicaba esta mañana. Pero no hay elementos contundentes que nos indiquen que la cosa va a cambiar en el corto o en el mediano plazo. 2025 versus 2024, lo que les acabo de mostrar, abierto ahora por canal, cómo fue la situación de cada uno de los canales. Y claro, uno tenía la esperanza de que en el inicio de este año la cosa tendiese a mejorar un poco, especialmente por la base en la que estamos, la base es muy baja. Sin embargo, no fue así. Y canales que venían positivos, como es el caso del tradicional, y un poquitito el autoservicio que hacia fines del año pasado empezó a recuperar después de meses negativos, vuelven a tener comportamientos negativos también. Entonces nos encontramos con un febrero de menos 3,4 en la suma de todos los canales, que ya en el primer trimestre acumulado estamos 2,1 negativo. Sobre el tema de la inflación, que tanto se habló esta mañana, y es un tema que impacta directamente en las decisiones y en el comportamiento de la gente, y que tenemos que esperar posiblemente después del cuarto o quinto mes la cosa empiece a atenuarse un poco. Desde ya que el cero es casi imposible pensarlo de acá a fin de año, pero sí que decrezca. Ahora vean que todos los canales negativos excepto el e-commerce. Entonces con el e-commerce tenemos que tener prudencia. Primero porque es un sector de ventas que segmenta muchísimo por nivel socioeconómico. Por otro lado, pesa, siempre que hablo de e-commerce estoy hablando del consumo masivo empaquetado dentro del e-commerce. Si no, se confunde, y alguna vez alguien muy importante dijo, los datos de esa consultora son raros. Imagínense quién. Es porque tomaba el consumo masivo y especialmente el Mercado Libre como su faro para entender lo que pasaba con el consumo, y no funciona así. El Mercado Libre vende muchísimo, un montón de cosas, el consumo masivo es algo pequeñito todavía. Y en la venta de canales, que después lo vamos a ver y me adelanto, también todavía es pequeña el peso de este formato de ventas. Sin embargo, viene siendo positivo todos los años desde la pandemia que explota, de ahí en adelante siempre hay unas tasas mínimo de 2 dígitos. Cadenas regionales, que no estaba, apartamos, hicimos el conjunto de las cadenas regionales. Lo primero que les digo es que vean en unidades 2025 contra 2024. Supermercados estuvo 5,8 negativo, si mal no recuerdo. Es decir, que en unidades las cadenas regionales sufrieron menos el impacto que el resto de cadenas más grandes. Tiene una explicación esto en cuanto a algunas cuestiones de dónde se posicionan unas y otras. Ustedes saben que el supermercadismo, las grandes cadenas, hablemos de las top 11, top 12 cadenas, el 50% de sus sucursales están en el AMBA. El AMBA es un puntito que concentra el 32% de la población. El otro 50% lo tienen en áreas urbanas del interior.
Las cadenas regionales están en ciudades urbanas del interior, pero también en algunos lugares un poquito más alejados. Y hay que prestarle atención a eso, porque gran parte del consumo masivo pasa en el interior del interior, donde hay poca presencia. Solo una de las grandes, noto que está haciendo algo al respecto, ustedes sabrán de quién hablo, y avanza un poquitito hacia el interior. Este año ya está un poco más parejo, parecido a lo que pasa con el canal supermercado, al menos en el primer trimestre, y con un peso que hace 2 años atrás era de 14, el año pasado ya rozó los 15 y ahora logró ganar un puntito más. Y tiene que ver con esto que vimos antes, ¿no? Que tuvo un decrecimiento bastante más pequeño del que tuvieron el resto de las cadenas. Entonces, en el canal supermercados ya pesan un 16%. Y todo, como les contaba al principio, sobre la capacidad de compra, la participación de cada rubro en el bolsillo, esto es un indicador que siempre lo mostramos porque aclara todo. El consumo masivo responde inmediatamente a la capacidad de compra de la gente. Y estas son líneas que marcan, por un lado, el índice de inflación en rojo, el índice salarial en otro y la tendencia de consumo. Vean ustedes, cuando la amarilla está, la roja está por encima de la amarilla, cómo se empiezan a equilibrar las cosas, o la caída empieza a atenuarse, y cuando es al revés se da todo lo contrario. No hay mucha vuelta ni mucho misterio. A esto se suma todo lo que la gente viene gastando adicionalmente, especialmente tarifas, gastos que se habían postergado, fundamentalmente lo de durables, el ejemplo de lo que les decía el supermercado, que viene positivo, y un montón de otras cuestiones que hacen al día a día de la canasta de las familias. Entonces esto siempre nos va a marcar clarita la foto de qué es lo que pasa. Algo muy sencillo, cruzamos INDEC con nuestros propios datos de ventas. Y sobre los canales, es importante entender esta cuestión. Vean que a partir del 2021 se empieza a notar el crecimiento más constante del e-commerce, pero así todo, con todo lo que les dije, llegamos a 5 puntos. Es importante comentarles que dentro de ese e-commerce, además de las plataformas propias de los supermercados, están también las plataformas de las últimas millas. Pedido Ya, Rappi, Mercado Libre. Pero de nuevo, es un tipo de consumo que viene creciendo, pero que segmenta muchísimo. El supermercado, que parte de ese 5,2 suma al 34,9 del último año, para que tengan una relación aproximada es 70-30, plataforma de supermercados de sus últimas millas. Sin embargo, retrocede. Y retrocede porque en el último año, como vimos, el ganador fue el negocio de cercanía, el negocio de barrio, fundamentalmente el tradicional, el kiosco, un poquito hacia final de año el autoservicio, donde predominan los chinos. Y el súper sufrió. Ahora les voy a contar por qué sufrió en gran medida el supermercado, que tiene que ver con una relación de precios. La situación que estamos viendo, con esto de que el almacén, el kiosco, el autoservicio empieza a cobrar relevancia, ha generado que el peso de las canastas entre los distintos canales sea bastante parecido, no hay grandes diferencias. En otro momento las había en gran medida en el tradicional. Ustedes saben que el negocio tradicional, hablamos del almacén de barrio concretamente, es un negocio, un tipo de formato donde las ventas de distribución directa, las empresas que llegan directamente, tienen mayor preponderancia que otras canastas. Lo que pasa es que esa gente que va a abastecerse de ese tipo de productos también ve que no hay grandes diferencias con el supermercado en términos de precios, y ahora lo vamos a ver. Entonces hace más homogénea una canasta que antes era bastante distinta y la equipara entre los 3 canales. El autoservicio independiente por lo general era parecida al del supermercado, no había grandes diferencias. Por otro lado, supermercados, las relaciones B2B con el data trend le generan algo más, pero nada que ver con lo que pasaba cuando estaban los programas de precios. Entonces, el sufrimiento o lo que le está pasando al supermercado no es solamente que la gente compra menos, tiene que ver con un tipo de venta que hoy está
prácticamente limitada a muy poco. ¿Por qué? Porque antes los negocios de barrio encontraban mejores precios con estas acciones de precios en el supermercado, y eso es lo que llamamos B2B, o la venta bulk, donde va un comerciante, abastece su negocio en un supermercado porque le resultaba mucho más barato que ir a otro formato y siquiera directamente a un distribuidor, por ejemplo. Y acá se explica más fácil. Préstele, estos son tickets, comportamiento de ticket de compra. Nosotros yendo a comprar, nuestro ticket, ¿cómo está conformado? De esta manera. Vean el supermercado, casi 5 puntos de pérdida del tráfico, más de casi 9 el autoservicio independiente y 7% de crecimiento del tráfico el tradicional. ¿Esto qué significa? Que la gente va más veces a comprar menos cantidad de productos para cuidar el gasto. Si voy al súper, puedo gastar más. Lo evito y controlo. Eso es lo que dije al principio, la compra racional, gasto racional. La gente no quiere gastar más de lo que tiene que gastar. En términos, lo que ven abajo, 40, 42 y 63, es el drop. De 1 a 3 unidades, de 3 a 5 unidades. Es decir, hasta 5 unidades es lo que se lleva la gente en supermercados. 42%, muy parecido, vean ustedes lo que pasa con el autoservicio, y ya 63% es el almacén de barrio, donde pesa muchísimo la compra de pequeñas cantidades. Y llegamos al punto que para mí es el que aclara el panorama. Término de precios. El IPC a diciembre del 2025 en su totalidad tuvo un incremento del 31,5%. Cuando hablamos del consumo masivo empaquetado, no cuento ni la fruta, ni la verdura, ni la carne, más todo aquello que tiene un código de barra que está en las góndolas. Sí entran los productos congelados o frescos con código de barra también, el yogur, la leche, los quesos envasados, etc. Vean que tuvo un crecimiento, inflación bastante por debajo del IPC general. Si tomásemos la canasta de alimentos y bebidas no alcohólicas del IPC, estaría más cercana al 31 al 32%, de hecho casi. ¿Por qué? Porque tuvo un gran impacto la estacionalidad en muchos productos frescos, o la carne, por ejemplo. Ahí es donde se genera la separación que vemos entre un modo de medida y el otro. Vean que todos evolucionaron relativamente parecidos, un poquitito más el mayorista. Y el 17%, que digo ahí, es aún, con toda esta coyuntura, el supermercadismo sigue siendo un 17% más económico que los negocios de barrio. Ahora, ese es el precio neto, es decir, lo que pagué cuando fui a hacer la compra, no el precio del fleje. ¿Y por qué hago esta aclaración? Ustedes saben que en diciembre del 2023 este dato, en lugar de 17%, era 49%. ¿Por qué? Porque los programas de precios se aplicaban exclusivamente en supermercados y en algunos mayoristas. Los pequeños comercios no tenían acceso a eso por un montón de motivos, algunos tecnológicos, otros por decisiones de empresas, otros por decisiones propias. El resultante fue una dispersión enorme y una situación que ameritaba que los pequeños comerciantes vayan a abastecerse en los supermercados. Ahora, ¿qué pasa si no tomo el precio neto y tomo el precio de fleje, que es el que veo y el que me acuerdo? ¿Por qué? Porque hoy hay referencia de precios, a pesar de que tenemos, para nosotros 30% de inflación es el paraíso. Ya es como que y me crece 2,5 más respecto al, me acuerdo del precio, tengo una referencia. Entonces, si le saco lo promocionado, y se empata. Y en algunos casos está un poquitito más económico el negocio de barrio. ¿Y qué pasa? ¿Por qué eligen más al negocio de barrio que al supermercado? ¿O sufre menos al negocio de barrio que al supermercado? Porque la gente compra poco, bastante menos que antes. Si bien estamos en una situación totalmente distinta, hay algunos comportamientos que son muy parecidos a los del 2002. Pasó esto mismo, la gente migró al negocio de barrio, el supermercadismo, la estructura que les mostré antes, perdió más de 10 puntos. ¿Por qué no pierde tanto ahora el supermercadismo? Y porque tiene más del doble de tiendas que tenía en aquel momento, porque desarrolló la cercanía de manera fuerte que antes no la tenía. Pero de nuevo, cuando la compra es bien racional, con la capacidad de compra tan acotada como tiene la gente, ¿cuánta gente va a ir a comprar
2 unidades porque la segunda me la dan a 50. ¿Cuánto venía a comprar 3 por 2 si a veces no llega a comprar uno? Entonces, la promoción ayuda, sostiene el supermercado desde ya, ahora vamos a ver lo que hubiese pasado sin promociones, pero hoy la ecuación va por otro lado. No ese es el camino. Promociones, para resumírselos. Acá solamente todos productos que estuvieron bajo promoción en un periodo determinado. Esos productos podrían haber crecieron un 4% estando promocionados. Si no hubiesen estado promocionados, caían 11%. Por lo tanto, me da un 6,7% de caída atenuado por la promoción. ¿Se entiende? Y miren ustedes el nivel. Más del 50, casi 51% de lo que se vende hoy en las góndolas está bajo promoción. Con esas dispersiones entre las canastas. Algunos superando los 65 puntos, otros algo menos, como los perecederos, 40, pero son niveles altísimos de descuentos y de promociones. Sin embargo, la reacción cuesta. ¿Por qué? Por lo que dije antes. La gente compra lo que puede, no lo que quiere y en la cantidad que puede. Las marcas. Y acá voy a hablar de las marcas propias. Si mirásemos el tablero de marca A, marca B, marca propia, tercera marca, en verdad no hubo grandes modificaciones en los últimos años. Y en gran medida que las primeras marcas no hayan perdido terreno, tiene que ver con las activaciones. Las activaciones las sostienen bastante más vivas que en otras situaciones. O esfuerzos de pequeños comercios que también tienen algunos productos de primeras marcas con un margen muy bajo para equiparar competitividad contra las grandes cadenas. Esto es marcas propias. Las marcas propias, supermercados en el 2025 cayó 5 puntos, 5,2, las marcas propias solo 0,9. Ese ya es todo un indicador. Recordemos que la marca propia no es lo que era hace 20 o 25 años. Hoy la marca propia tiene un prestigio, la gente ya la acepta como un producto de calidad, a un precio que está más cercano al de una segunda marca, ¿no? Algo más económico que una primera marca, pero en términos de marca, de calidad, compite en los primeros niveles. Antes comprábamos líquido limpiador, papeles y más, hoy se compra de todo. Ustedes saben que el atún, por ejemplo, que es el emblemático de todos, el 80% de lo que se vende de atún es marca propia. Son los mitos de atún. Y hay un montón de categorías que ya está por arriba del 50% en el peso de las ventas. Por lo tanto, ¿con esto qué quiero decir? En una situación de la coyuntura esta tan larga que estamos atravesando, ojo con este tipo de cosas, porque el supermercado tiene una herramienta lo hicieron en el 2002, 2003. Nacieron los primeros precios, ¿se acuerdan de los primeros precios? Era el producto más barato que había, que lo ponían por lo general en el estante de abajo, y ayudó. Hoy es la marca propia, es la segunda marca. 98% de los tickets tienen, es decir, la marca propia tiene un 98% de penetración en los tickets. Es decir, todos compramos marca propia. Ya no es algo que segmenta, es para todos. Y ya pesa el 17%. Nosotros nos costó un montón de tiempo llegar al 17%. Al principio 5, 6, llegó un montón llegar al 10, tardó un montón en llegar al 10. Sepan que en Europa, seguramente lo saben, en muchos casos supera el 25% el peso en un ticket de la marca propia. Esto es algo que posiblemente, cuanto más se alargue todo este periodo de transición que estamos atravesando, más se va a consolidar. Con un agregado, que es este. Si bien lo que decía de los importados hoy Melconian es cierto, aún no tienen tanto peso, pesan aproximadamente 15 puntos su participación, pero vienen creciendo, creció un punto respecto al año anterior. ¿Qué pasa con esto? Si yo esto lo sumo a la marca propia, ya estamos hablando de una situación que empieza a tener un peso más importante. Claro que hay que considerar que debiéramos separar algunos productos importados que ya existían de muchas grandes empresas que ya los traen desde hace bastante tiempo, porque no los producen acá y están en las góndolas y los creemos como nuestros, pero son importados. Si separásemos eso, 20 puntos por lo menos entre marca propia y producto importado ya están cubriendo. ¿El tema cuál es? Que si me abre una ventanita más, siendo supermercadista, si no logro una situación competitiva que me favorezca más,
a que la marca propia no necesito que únicamente me la haga algún local. Hoy con la importación algo abierta tengo posibilidad de hacerlo de otra manera. Y algunas de las categorías donde más se nota la presencia de productos importados son las que están ahí redactadas. Las leen más rápido de lo que yo se las voy a contar. Y para cerrar, porque me dijeron a la una, me pasé un poquito. Esto es un poco lo que vemos, ¿no? Inflación a la baja, hoy ya estamos esperando, porque por ahora lo que va del año no lo fue. Estabilidad del tipo de cambio con todo lo que eso significa y las implicancias que tiene asociadas, lo escuchamos muy clarito hoy en la mañana. El equilibrio fiscal, que es clave en el programa. Y el salario real ya no podemos decir que se recupera lentamente. Por ahora no se está recuperando, en los últimos 3-4 meses no se está recuperando. Al contrario, perdió parte. Los canales, el desafío de los supermercados y todo lo que les dije recién y sus herramientas para atenuar o defender su situación. La frecuencia de compra, ya no hay estoqueo. En el modelo anterior, el estoqueo era lo que nos permitía proteger nuestros ingresos. Eso ya no existe. Poder adquisitivo limitado. De nuevo vuelvo con la racionalidad extrema, la referencia de precios, que es fundamental, la gente tiene idea de lo que valen las cosas. Y en términos de consumo, siempre nos preguntan, y habitualmente corremos modelos predictivos para entender qué podría pasar. De hecho, compartimos datos con algunas consultoras en economía que hacen con nuestros datos esas proyecciones. Nosotros entendimos que este año, con la situación con la que estamos atravesando, la coyuntura que estamos atravesando, es medio complejo armar un modelo matemático que arroje un número concreto. ¿Por qué? Porque hay tantos if en el medio que lo hace realmente muy difícil. Sí hicimos algunos cálculos y la sensación que tenemos, de nuevo es una sensación más que una predicción, es que el consumo nacional podría fluctuar entre un 60 y un 70% de lo que pase con el PBI. Estamos estimando que el PBI podría estar entre 3 y 4% hacia arriba. Entendemos que el consumo máximo empaquetado podría estar entre 0 y 3%. Venimos ya con el primer bimestre menos 2,1, o sea, hay que esperar lo que pase de aquí en adelante. Pero posiblemente empiece a haber, en gran medida no va a ser por la bonanza, sino porque las bases de comparación son tan malas que en algún momento eso tiene que rebotar. Bueno, me apuré, espero haber sido claro y les agradezco la atención.